Dulce Vida, bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia en la cual estamos viendo la vida de nuestra Santa Faustina, tratando de aprender de ella, que ella con sus palabras en su vida espiritual nos ayude a llevar los tiempos que vivimos todos y a la vez a crecer en nuestra devoción, nuestro amor, nuestro conocimiento, sobre todo el conocimiento de la devoción a la Divina Misericordia, que por medio de ella nos transformamos en apóstoles de la Divina Misericordia. Y hoy vamos a meditar, a reflexionar sobre una parte de la vida de Santa Faustina y unos escritos que habla de un concepto que yo me parece que nunca no me había dado cuenta de lo que significaba hasta que tuve que preparar esta catequesis. Porque realmente hay una frase que vamos a leer hoy que Jesús le dice a Santa Faustina, donde sintetiza la Divina Misericordia con palabras extremas. A mí me sorprendió y me llamó mucho la atención, pero bueno, vamos a ir leyendo los numerales preparados para hoy y vamos a ir conociendo más de la vida de Santa Faustina y de la Divina Misericordia. Recordemos, estamos entonces en 1936, entre marzo y abril. Santa Faustina ha sido enviada de Varsovia a Waldendorf, a 20 kilómetros de Varsovia, en la zona del campo. Estamos en un lugar de campo, donde está el convento de las religiosas, a veces lo utilizan de retiro, de descanso, como para cambiar el aire. Santa Faustina ya había estado allí de novicia o en su camino hacia los votos perpetuos, y ahora, con 30 años, le tocaba ya residir allí en Waldendorf. Como hemos visto en otras catequesis, había problemas económicos y Santa Faustina se tuvo que encargar también de la huerta y sacar adelante una situación con la cooperación de las otras hermanas, por supuesto, muy difícil, incluso alimenticia que había en la comunidad. No eran solamente las religiosas, sino también varias señoritas que estaban como parte de la atención pastoral que hacían las hermanas de rescatar mujeres jóvenes de la situación de vulnerabilidad. Numeral 637. Un pequeño signo muy lindo que le sucede a Santa Faustina en medio de su propio combate que tenía interior sobre este tema de la Divina Misericordia y fundar una nueva congregación, el tema de la imagen. Había dejado todo en Vilna, toda la obra incipiente, en una situación muy difícil de Santa Faustina. Y así escribe, numeral 637. Mientras me preparaba a la confesión, recordemos en aquella época, en algunas comunidades lo siguen haciendo, y algunas personas también, y es muy loable, había confesión semanal. En aquella época en la que no había televisión, no había internet, en la que había una sociedad y leyes cristianas, costumbres cristianas, sin embargo, confesión semanal. Hoy, bueno, lamentablemente, ¿cuántos decimos no? Una vez al año y si hace falta, es como... Eso es increíble, porque es un rayo de la misericordia, y la Iglesia lo sabe apreciar. Entonces, bueno, Santa Faustina lo hacía, su congregación también, una sociedad cristiana también, hace frecuente la utilización de este sacramento, que tanto bien nos hace a nosotros. Entonces Santa Faustina escribe, mientras me preparaba la confesión, dije a Jesús escondido en el Santísimo Sacramento, Jesús, te pido, háblame por la boca de este sacerdote. Vamos a hablar brevemente quién fue este sacerdote con el que Santa Faustina se estaba a punto de confesar. Y para mí, sigue escribiendo Santa Faustina, la señal será esta. Él naturalmente no sabe nada de que tú, Jesús, exiges de mí esta fundación de la misericordia. Recordemos, Santa Faustina acaba de llegar a Waldendorf, venía de Varsovia, venía de Vilna, de casi 3 años en Vilna, con la imagen, la fiesta, la coronilla, la fundación de una congregación, y llegaba a este convento de campo y venía este sacerdote a confesar. No tenía idea ni quién era Santa Faustina, no tenía idea de nada. Entonces Santa Faustina escribe, él naturalmente no sabe nada de que tú, Jesús, exiges de mí esta fundación de la misericordia, pues que me diga algo sobre esta misericordia. Pide ese signo, un signo especial de Santa Faustina. Cuando me acerqué al confesionario y empecé la confesión, el sacerdote me interrumpió la confesión y empezó a hablarme de la gran misericordia de Dios
con tanta fuerza que nunca antes escuché hablar así. Y me preguntó, ¿sabes que la misericordia del Señor está por encima de todas sus obras, que es la corona de sus obras? Escuchaba atentamente aquellas palabras que el Señor me decía por boca de aquel sacerdote. Aunque creo que siempre en el confesionario Dios habla por la boca del sacerdote, no obstante, en aquel momento lo constaté de un modo singular. Miren cómo el Señor confirmaba a Santa Faustina esta inspiración suya por medio de este sacerdote que no tenía idea de nada. ¿Quién era este sacerdote? Para que conozcamos un poquito, dos palabras sobre este sacerdote. Se llamaba el padre Czesław Maliszewski. Bueno, por supuesto pronuncio mal en polaco, este apellido sí que es difícil. Maliszewski. Hay que rezar, recemos por el padre Czesław Maliszewski, que murió en 1957. Era el párroco de aquellas poblaciones cercanas en el campo, un párroco de campo, podemos decirlo así, y sin embargo un enamorado de la Divina Misericordia. Así que el padre Czesław, por esa inspiración que te dejaste llevar, por la inspiración de Dios para hablarle hacia Santa Faustina, aquí tienes muchos devotos de la Divina Misericordia que van a rezar por tu eterno descanso, padre Czesław. Recordemos y recemos por él, cómo Dios obra por medio de sus instrumentos, los que se dejan llevar por la gracia. El padre Czesław jamás, capaz que en su vida, tal vez muchos años después de la muerte de Santa Faustina, cuando se empezó a investigar sobre la vida de esta santa, le hayan informado al padre Czesław que alguna vez haya confesado a una santa, ¿no? Una Santa Faustina, y que él habrá sido el que le dijo estas palabras. Bueno, entonces Dios puede sacar cosas maravillosas cuando uno, en su simplicidad, en su humildad, se deja trabajar por Dios. Así que no tener miedo, y como el padre Czesław, ponerse en las manos de Dios, y terminamos poniendo siempre nuestros labios, nuestra boca, nuestro corazón, nuestros pies y nuestras manos al servicio de Dios. Ahora, numeral 639, aquí sí empezamos un poco a lo que decía al principio, ¿no? Hay una definición de la Divina Misericordia que me hizo estremecer a mí cuando preparaba esto. Numeral 639. Santa Faustina comienza escribiendo así. Durante la adoración de la tarde vi a Jesús flagelado y martirizado que me dijo: hija mía, deseo que dependas del confesor en las cosas más pequeñas. Tus más grandes sacrificios no me agradan si los haces sin el permiso del confesor. Y al contrario, el más pequeño sacrificio tiene una gran importancia en mis ojos si tiene el permiso del confesor. Las más grandes obras no tienen importancia a mis ojos si son fruto del propio arbitrio. ¿Qué significa el propio arbitrio? Hoy no se pronuncia mucho esta palabra, quedó en desuso, pero no la realidad espiritual, como la propia voluntad, algo que surge del impulso, el empeño propio, humano. Entonces Jesús le va diciendo, las más grandes obras no tienen importancia a mis ojos si son fruto del propio arbitrio y muchas veces no concuerdan con mi voluntad, mereciendo más bien un castigo y no un premio. Mereciendo más bien un castigo y no un premio. ¿Cuántas veces nos afanamos nosotros en nuestra vida católica, apostólica, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades? Corremos afanados atrás de grupos y de actividades humanas, que por más que las llamamos católicas, pero son organizativas y llenas de ruido, actividad, frenesí, pero han surgido del propio arbitrio. Nunca se ha discernido, nunca se le ha preguntado a Dios, nunca se ha visto si esto tenía el propósito real de evangelizar. A veces hacemos cosas que le llamamos católicas y tienen un propósito más bien humano, solamente de juntar gente, o aparentar, o ser más que otros, o mostrar a algunos que nosotros hacemos,
o juntar determinado recurso o capital humano, y no un propósito realmente evangelizador. ¿Cuántas veces somos capaces de sufrir por nuestro apostolado? No, porque queremos reconocimiento, no injusticia, no ser capaz de sufrir y llevar adelante con perseverancia algo que cuesta. No, queremos que también en la iglesia me reconozcan, o sea yo el que manda, o sea yo el que pone la idea. La voluntad de Dios pasa por otro lado, no por los carriles humanos. Es misteriosa la voluntad de Dios y el modo de salvación pasó por la cruz, nuestra salvación pasó por la cruz. Entonces, acá Jesús le aclara mucho a Santa Faustina que quiere la obediencia a su confesor. Capaz que ella tenía grandes ideas hermosas de apostolado o de oración o de penitencia, como era Santa Faustina tan generosa, y su confesor no le dejaba. Entonces valía más a Dios esa obediencia que el empeñarse en hacer algo que se le ha cruzado, tiene la idea uno, así piensa que es más piadoso. Hay más agrado a Dios en cumplir la voluntad de Dios que la propia, así sea más piadosa o aparenta ser más piadosa que la que me pide el Señor por medio de la obediencia. Entonces hay que saber mortificar el amor propio. Distinto es cuando alguien pide hacer algo que en definitiva daña la fe o contraría la fe. Ahí es necesario no la desobediencia, sino el obedecer a la iglesia de siempre, a la enseñanza de siempre, de 2000 años. Nadie puede enseñarme algo que vaya en contra del catecismo. Si alguien me quiere decir que yo tengo que decir o hacer algo distinto a lo que enseña el catecismo, por ejemplo, no es que me va a justificar una obediencia a una autoridad humana. No, es así sea religiosa. La obediencia siempre al Señor, a la iglesia, a los 2000 años, a la enseñanza perenne de la iglesia que está expresada en el catecismo. Entonces, la obediencia tiene ese límite. No hay una obediencia así ciega, no se puede obedecer ni al pecado, ni a una autoridad ilegítima, ni a algo que contraríe o dañe la fe católica en su integridad expresada en el catecismo. Es importante para el discernimiento de cada uno. Bueno, y ahora sí Jesús le sigue diciendo a Santa Faustina algo muy importante. Mientras la más pequeña acción tuya, con el permiso del confesor, es agradable a mis ojos y me es inmensamente querida. Estamos hablando en el foro espiritual, el foro de la oración, de la penitencia, de la consagración. Y Jesús le dice, convéncete de esto para siempre. Creo que no hay otro lugar en el diario de Santa Faustina que Jesús le diga con tanta insistencia, convéncete de esto para siempre. Vigila sin cesar, porque todo el infierno se empeña en contra de ti a causa de esta obra. ¿A qué obra se refiere Jesús? A esta obra de la misericordia, a esta obra que Jesús le está entregando a Santa Faustina para la iglesia, para nosotros, para toda la humanidad. Vigila sin cesar porque todo el infierno se empeña contra ti a causa de esta obra, ya que muchas almas se alejarán de la boca del infierno y glorificarán mi misericordia. Y aquí está lo que les adelantaba al principio. Acá hay una definición, acá hay una especie de quicio de lo que es la divina misericordia. Se lo dice Jesús mismo. Muchas almas se alejarán de la boca del infierno y glorificarán mi misericordia. Se alejarán de la boca del infierno y glorificarán mi misericordia. Más que nunca hoy en una humanidad, en una sociedad que llega a endiosar el pecado, como el aborto, la muerte, la eutanasia. Las leyes se osifican en el mal, en la estructuración de una sociedad pagana, atea, anticristiana, anticatólica. Un mundo que se aleja de los sacramentos. Vuelven a cerrar ahora las iglesias, al menos en Europa, y uno dice, ¿esto va a volver a pasar con nosotros? Y lo más probable es que sí. Bueno,
aquí está la divina misericordia, la obra de la divina misericordia. Ya Jesús, estamos hablando abril 1936. El infierno se empeña contra Santa Faustina para destruir en ella esta obra de la misericordia, porque sabe que por medio de esta obra muchas almas se alejarán de la boca del infierno. De la boca del infierno, ¿qué quiere decir con esta frase Jesús? ¿Qué es lo que entiende Santa Faustina cuando Jesús le dice así? Que estando en la puerta del infierno, o sea, con un alma en pecado, apartada de Dios, o al borde de la desesperación, puede salvarse de la boca del infierno, lo más cerca. Y viviendo acá en esta vida, ¿cuántas veces podemos estar tan cerca en la boca, en los labios ya del infierno? Y una persona que con oración, con sacrificio, con confianza en la misericordia de Dios, con súplica, con la coronilla, rezando en la hora de la misericordia, transformando su vida, confiando en Dios y haciendo obras de misericordia, llevando con paciencia la cruz, puede salvar a un ser querido, a una persona o a un desconocido de la boca del infierno. Esa es una definición preciosa, profunda y muy fuerte, que hoy no se habla, pero la divina misericordia, como nos lo enseña aquí Jesús, está para salvar a tantas almas que están en la boca del infierno. Y uno se tendrá que preguntar, ¿no estuve yo? ¿No estaré yo en la boca del infierno con un pecado mortal? ¿Con mi soberbia? ¿Con mi orgullo? ¿O no podré tal vez estar yo allí? Por eso, con mucha humildad, nunca pensarme exento de esto. Y al contrario, dar gracias a Dios por la conversión, por la vida en gracia. Y perseverar cada día, porque yo podría estar en la boca del infierno y necesitar que me rescaten. Pero también el Señor capaz que quiere de ti un apóstol de la divina misericordia, que difunda tanto su misericordia por todos los medios posibles, para salvar las almas de la boca del infierno, sean las de tu familia, de tus seres queridos, también de las personas cercanas y los seres no tan queridos. Tú seas instrumento y Dios te quiera como misión en tu vida, salvar las almas de la boca del infierno. Piensa en esto y agradece a Dios si has sido salvado de esa boca del infierno. Y agradécelo salvando almas, salvando a personas que viven en pecado mortal, alejados de Dios, salvándolas por medio de la divina misericordia, que es el cometido de esta devoción, como le dice Jesús aquí, salvar las almas del infierno. Agradezcámosle al Señor, ayudándole en este cometido, salvar personas, salvar almas de la boca del infierno. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes, que el Señor los bendiga a todos ustedes y a toda su familia. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.